Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hay dos clases de personas en el mundo: aquellas que están muertas en pecado o muertas al pecado. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada 7 mensajes para la iglesia. Compartiremos el sexto tema o sexto mensaje. ¿Estás perdiendo tu vitalidad espiritual? Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interrogante. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y como siempre, esperamos que la palabra de Dios sea de bendición para su vida. También nos acompaña Erika Carrillo. Buenos días, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos. Agradecida con Dios de compartir este espacio con ustedes. Apreciado oyente, usted nos puede volver a escuchar a través de la radio tradicional en el 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted puede escribir en el buscador del Facebook Radio Primavera, y cuando ingresa, en el muro encuentra las opciones de video en vivo. Escoge la opción, le da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Las 7 iglesias del Apocalipsis representan, según algunos intérpretes, a la iglesia del Señor en todos los tiempos o en el desarrollo de toda la historia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, se encuentra el mensaje a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia del Apocalipsis. Pastor, ¿cuál es la característica de esta iglesia? Bueno, antes de hablar de las características de esta iglesia, Oscar, quiero referirme a dos imágenes que describe el texto bíblico y que están haciendo alusión al Señor Jesucristo, que es el que está enviando el mensaje. El versículo 1 de este mensaje a Sardis dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Mire, este versículo inicial presenta dos características. La primera de ellas es el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus es una forma alegórica pues para referirse al Espíritu Santo. Esto lo muestra Juan en la introducción al libro de Apocalipsis cuando pues hace el saludo. Apocalipsis 1 del 4 al 5 dice así: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, este versículo, pues, entre otras cosas, nos muestra la triunidad de Dios. Pero vea que también el profeta Isaías había identificado al Espíritu Santo con 7 características. Isaías 11, del 1 al 2, dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pastor, ¿cuál sería esa segunda imagen o símbolo que nos muestra el pasaje de Apocalipsis? Bueno, la segunda imagen o visión que nos narra el apóstol Juan es esta: el que tiene las 7 estrellas. Pues el mismo libro de Apocalipsis muestra que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 lo dice. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, con toda claridad lo presenta. Lo que entiendo yo que el Señor quiere hacer al identificarse, porque Él se está presentando, ¿no?, como el que envía el mensaje,
ante la iglesia de Sardis con estas dos características es mostrarles que el Señor Jesús es quien tiene el mando y el control de la iglesia y que por medio de su Espíritu Santo y el pastor pues de la iglesia, que es el ángel, puede restaurarle la vitalidad que ha venido perdiendo. Las 7 iglesias, pues como ya lo comentó Oscar en la introducción, es una forma simbólica de representar a la iglesia en general de todos los tiempos. Yo sí me caso con esa postura teológica. Pues no creo que el Señor estuviera interesado en hablar solo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, ya en la península, bueno, en todo el lugar donde estaban ubicadas, sino que este es un mensaje para esta época, porque en la época del siglo I ya existían iglesias en casi todo el Imperio Romano, así que este es un mensaje no local, sino un mensaje universal. La característica de la iglesia de Sardis se asemeja mucho a los llamados zombies, ¿sí? No que estos existan realmente, sino a la forma en que los presentan. Un zombie es, según los practicantes de la hechicería vudú, un cadáver que han logrado volver a la vida pero sin voluntad propia. Están muertos pero pues, andan por ahí como vivos. Obviamente esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que la iglesia de Sardis se parece mucho a esos personajes irreales que, aunque parecía viva, realmente, según el texto, estaba muerta. Y esta es una condición realmente muy preocupante a la que puede llegar una iglesia, pero también un creyente. Es muy interesante esta explicación, pastor, pero vamos a leer todo el contexto de este mensaje a la iglesia de Sardis para poder entenderlo mejor. Así que le pido el favor a Erika que nos lea Apocalipsis 3 del versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes no esperes caer sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes a Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pastor, en esta lectura, ¿qué aspectos deben alertar a cualquier creyente del siglo XXI que lea este mensaje a la iglesia de Sardis? Bueno, algunas cosas a tener en cuenta. Mire, a diferencia del mensaje a las 4 iglesias anteriores que ya estudiamos, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, en el mensaje a la iglesia de Sardis el Señor Jesucristo no empieza resaltando algún aspecto positivo pues, de esta iglesia. Pues era tan grave y tan lamentable la condición de esta iglesia que el Señor Jesús no veía algún actuar positivo que mereciera algún elogio. Otra alerta para observar en esta iglesia es que lo negativo que resalta el Señor Jesús es que la iglesia de Sardis estaba muerta, no agonizante, estaba muerta, así lo describe el texto. Esto encierra toda la pecaminosidad tan increíble y tan abundante que había en la iglesia. Por tanto, pareciera que Sardis no fuera una iglesia verdadera del Señor, a no ser por lo que menciona la parte final del mensaje, donde afirma que en Sardis había unos pocos que no se habían manchado sus vestiduras. Es una alusión figurada a la santidad impecable de unos pocos creyentes dentro de la iglesia de Sardis. Pastor, ¿qué otros aspectos deben alertar al creyente? Bueno, también llama la atención al examinar el mensaje a Sardis sobre la fama de estar viva. O sea, estaba muerta, pero tenía fama, ¿sí? Tenía fama de vitalidad. Era una iglesia más preocupada de su reputación que de su carácter.
¿Cómo puede algo tan perverso tener fama de estar vivo? Eso es una pregunta que uno debe hacerse. La única respuesta que yo veo a esto es que la historia de esta iglesia quizás, y tuvo que haber sido así, fue muy gloriosa, pero había descendido, había decaído y se había sumergido tanto en el pecado que los indicios de vida habían desaparecido en su totalidad. Esto pues ya había sido advertido por el apóstol Pablo que podría suceder. Romanos 8, 12 al 13, vea lo que dice. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Vea el contraste que hace Pablo entre la muerte y la vida. El mensaje a la iglesia de Sardis nos deja ver que la vitalidad espiritual se puede perder, aunque la apariencia exterior pues siga siendo como el de una iglesia avivada o como el de un creyente avivado. Esto ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia un buen número de veces y sigue sucediendo hoy en día, estimado oyente. Y lo repito, esto puede suceder tanto a la iglesia en su totalidad como a un solo creyente. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema ¿Estás perdiendo tu vitalidad espiritual? De la serie 7 mensajes para la iglesia del Apocalipsis. Pastor, después de haber estudiado esta introducción al mensaje a la iglesia de Sardis, ¿cuál sería el primer principio que podríamos extraer de allí para nosotros hoy? Bueno, el primer principio que podemos extraer de Sardis es el siguiente. Vigile su carácter, no su reputación, estimado oyente. Apocalipsis 3.1 dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. La iglesia de Sardis tenía una reputación muy contraria a la realidad espiritual que ella vivía. Quizás ante los seres humanos parecía una iglesia llena de vitalidad, pero a los ojos del Señor Jesús, esa iglesia estaba muerta. Así que mucho ojo, los cristianos que quieren vivir de la fama del pasado, pero vea, eso no es lo importante. Lo importante no es lo que usted fue, estimado oyente. Lo importante es lo que usted es en este momento. Las iglesias e hijos de Dios que viven de las glorias del pasado, pero llevan vidas pecaminosas en el presente, lentamente mueren destruyendo su vitalidad espiritual. El descenso espiritual que llevan lo cubren con los buenos recuerdos del ayer. Por eso el consejo de vigile su carácter y no su reputación o no su fama. En este momento, pastor, muchos deben estar diciendo, bueno, pastor, ese es un mensaje que fue para una iglesia de hace muchos años, que existió, y no logran hacer una aplicación al presente. Le quiero pedir el favor de que nos ilustre a través de un ejemplo esta afirmación. ¿Cómo llega a tener fama de estar vivo, pero en realidad estoy muerto? Bueno, voy a comentar un testimonio de un creyente de nuestra iglesia que me autorizó contarlo. Él dice lo siguiente, voy a citar su testimonio. Al principio de mi vida cristiana fui tocado de una manera especial por el Señor, sacado del ateísmo de una manera extraordinaria y lleno de una pasión asombrosa por servir a Dios. Yo estudiaba en la universidad y jamás perdía un culto, un ayuno, una reunión de oración, una vigilia o cualquier otra actividad de la iglesia. Evangelizaba casa por casa, estudiaba en el instituto bíblico, pertenecía a la directiva seccional de jóvenes. Dirigía un grupo de adolescentes de exploradores del Rey, que es como una especie de Boy Scouts dentro de las asambleas de Dios. Le ayudaba a Oscar en Visión Mundial con algunos grupos de niños, etc. Jamás dije no a cualquier cosa que estuviera relacionada con el servicio a Dios. De hecho, estuve a punto de dejar la carrera que estudiaba en la universidad por dedicarme al ministerio de tiempo completo en la iglesia. Mi testimonio tanto en el servicio cristiano como el vivir en santidad era reconocido y apreciado en la congregación donde asistía. Pues bien, este fuego y este avivamiento en mi vida
duraron alrededor de 10 años, pero luego seguí viviendo de las glorias del pasado y descuidé el presente. Resultado, la vitalidad espiritual se fue apagando poco a poco. Y durante casi 9 años el descenso espiritual no paró. No caí en grandes pecados, pero sí el deseo de servir a Dios casi que desapareció. El deseo de orar y leer la Biblia llegó a tal punto que pasaba meses sin hacerlo. La asistencia a la iglesia y el deseo de servir a Dios ya no era mi prioridad. Y me sentía cómodo sentado en una iglesia sin preocuparme tan siquiera de orar por mi familia. Pero todo eso era ocultado por las glorias del pasado. Tenía fama de estar vivo, pero realmente estaba muriendo. Hasta que el Señor empezó a redarguirme fuertemente de mi condición espiritual lamentable. Este es el testimonio real, verídico, de un creyente de nuestra congregación. Cuando el Señor nos redarguye, nos muestra o nos señala algunos síntomas para que reconozcamos la condición en que estamos. En este testimonio, ¿cuáles fueron dichos síntomas, pastor, de estar con fama de estar vivo, pero en realidad estar muerto? Bueno, el hermano en mención que estoy citando, él dice lo siguiente: ya casi no me preocupaba por la santidad. Cada vez era más y más tolerante con el pecado. La relación con mi esposa se deterioraba y ya mencionábamos la palabra separación con mayor frecuencia. El apego a las cosas materiales crecía. En cambio, me alejaba más y más de todo lo relacionado con la iglesia. En resumen, había descuidado el carácter cristiano y empecé a vivir de la fama de cristiano que había adquirido en mis primeros años de cristiano. Hasta que por designio divino, Dios usó su espada de 2 filos y clavó en mi corazón el siguiente versículo que quiero compartirles. Lucas 9:62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y desde ese entonces empecé a preocuparme nuevamente por mantener un carácter cristiano genuino. Hasta aquí el testimonio de este hermano, que todo lo que vivenció, que yo creo aplica muy bien al mensaje de Sardis. Pero ahora vamos a ver cuál es la solución que el Señor Jesús pues le da a la iglesia de Sardis para salir de ese estado moribundo, porque si bien están en una condición lamentable, no estaban del todo perdidos. O sea, no es que ya no tuvieran el Espíritu de Dios, sino que lo habían apagado por su pecado. El Señor no solo diagnostica la enfermedad, sino que también, para fortuna nuestra, receta el medicamento. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hemos visto el primer principio aplicable a nuestra vida del mensaje a la iglesia de Sardis, el cual es: vigile su carácter, no su reputación. Pastor, ¿cuál es el segundo principio para no perder nuestra vitalidad espiritual? No se conforme con la mediocridad espiritual. Vea lo que dice Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Yo sé que hoy pudiera haber personas que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Algunos oyentes de pronto no han tomado esa decisión, pero les gusta escuchar. Bueno, muy bien. Quizás, ¿por qué no quieren seguir a Jesús? Quizás pues por temor al que dirán sus amistades o familiares, o quizás por el temor de no poder cumplir con los requisitos de Cristo, o quizás porque están muy a gusto con el pecado, o de pronto por algún otro motivo. Pero yo quiero serles muy claro y muy sincero y honesto en este programa. Igual con todos los creyentes que me están escuchando. Dios aborrece la mediocridad espiritual. Se lo repito, Dios aborrece la mediocridad espiritual. Dios exige perfección en todo lo que hagamos para Él, tal como se la está exigiendo en este pasaje a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:2.
Y este no es un requisito solo para los que estén en una condición similar a los de la de la iglesia de Sardis, sino que el Señor le recuerda a Sardis cómo es que Él quiere que sean todas las cosas que nosotros hagamos para Él. Dice que deben ser perfectas. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe ser perfecto. Pastor Ángelo, lo que usted afirma suena como imposible o difícil de aceptar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, dos cosas al respecto, para que no piensen que, pues, como usted dice, ¿no?, que esto es imposible. Número uno, Dios es justo y bondadoso y no pedirá algo que no podamos cumplir. Así que si Él está pidiendo eso, lo podemos hacer. Y número dos, a los que queremos seguirlo, Dios nos suministra su Santo Espíritu. El mismo que estuvo en Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, para que nos ayude a cumplir con sus mandatos y con sus exigencias elevadas. Dicho esto, ahora sí voy a leer un versículo que cada vez que lo leo, lo repaso, lo recuerdo. En lugar de desanimarme, pues me anima a mí mucho. Lo tengo como el versículo lema para mi vida. Mateo 5:48 dice así: por tanto, está hablando Jesús, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Vea, solo alguien que quiera hacer las cosas perfectas para Dios es que aplica el llamado urgente con que inicia este versículo de Apocalipsis 3:2 que leímos. Despierta, porque es que hay mucho cristiano dormido, ¿no? Apocalipsis 3:2 dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Mi estimado oyente, hermano y amigo, usted que me está escuchando, recuerde, Dios merece lo mejor de nuestras vidas, no las obras. Dios no quiere las obras de nosotros. Si el Padre dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, pues que también es divino, para que muriera de una forma cruel, de una forma injusta, en una cruz, y que nuestros pecados fueran perdonados para así poder llevarnos a la vida eterna con Él en el cielo, al lado de su trono. ¿Cómo nosotros no hemos de dar toda nuestra vida por Él? ¿Cómo es que le vamos a dar al Señor las obras de nuestra vida? En el mundo actual muchos se quejan del poco tiempo del que disponen debido a las múltiples ocupaciones que les embargan, por lo cual consideran que a Dios solo le pueden dedicar el tiempo que les sobre, el tiempo que les quede. ¿Qué piensa de ello, pastor? Vea, tenemos que destruir el pensamiento de dar a Dios el tiempo que nos sobra. Usted, estimado oyente, debe sacar ese pensamiento, destruir ese pensamiento. Debemos sacar el pensamiento de que a Dios le damos las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestras fuerzas, las obras de nuestro dinero. Claro, si en verdad nosotros queremos despertar, como dice aquí Apocalipsis 3:2. Sardis se mueve mucho en estos días. Yo veo a la iglesia de Sardis en estos días. Hay mucho activismo, hay mucho movimiento de danzas y mucha música alegre. Hay mucho conocimiento, mucha riqueza material e incluso mucho poder secular. Desde pequeños gobernantes hasta presidentes de países se jacta la iglesia de hoy en día de tener en su seno: ¡ay, tenemos a tal político! Eso al Señor no le interesa. Lo más asombroso es que la iglesia moderna en general se vanagloria de ser la más avivada de todos los tiempos. La iglesia que tiene supuestamente el mejor mover del Espíritu Santo de todos los tiempos. ¿Sabe cómo le llaman? Le llaman la famosa lluvia tardía. Y profetizan que se acerca un avivamiento mayor aún. Pues les parecen poco los apóstoles modernos que hoy tenemos y dicen que se van a multiplicar por cientos de miles. Que esto hará que los milagros se multipliquen así como el mover del Espíritu Santo. Pero la realidad sigue siendo una. La iglesia de hoy está como la iglesia de Sardis. Tiene fama de que está viva, pero en realidad está muerta. Pastor, su descripción anterior es paradójico, ¿no? Pues se habla de avivamiento, pero también el pecado se ha acrecentado en muchas iglesias, como haciendo burla del mensaje del Evangelio, y la iglesia ha quedado hoy en desprestigio. ¿Cómo podemos concluir entonces el programa de hoy? Bueno, ¿sabe una cosa, Erika? El pecado, como usted lo mencionaba, está abundando más y más en la iglesia moderna. Es sorprendente ver cómo no pocas iglesias ya aceptan el homosexualismo como una conducta normal en sus creyentes, como si no fuera pecaminosa.
Incluso ya la aceptan hasta en líderes y pastores. Hay una mediocridad espiritual aterradora y cualquiera que se preocupe por ser santo, ¿sabe cómo es visto? Es visto como un extraterrestre o legalista o lo llaman fariseo. Estimado oyente, si usted es de los que ha caído atrapado en esa red de pseudoavivamiento, pero que usted en el fondo sabe que no hay vida espiritual en su corazón, quiero decirle lo que el Señor le dijo a Sardis: despierta. Hay cosas que aún son rescatables. No dejes morir lo que aún queda con vida. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema. Estás perdiendo tu vitalidad espiritual dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Así que no se lo pierda. Usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo también a otros. Solo en Él hay salvación. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.